Bienvenidos a las sendas del misterio. Hoy exploramos la zarza ardiente de Moisés, un relato que marcó el inicio de una misión divina que cambió la historia. Aunque muchos han intentado explicarlo, la zarza sigue siendo un misterio que desafía nuestra comprensión. ¿Fue un milagro o un evento inexplicable para la ciencia? Quédate hasta el final y descubre que, una vez más, la Biblia tenía razón. En Éxodo 3, 1, 6, encontramos el relato de Moisés cuidando las ovejas de su suegro Jetro, cuando se acercó al monte Horeb, conocido como el monte de Dios. Allí vio una zarza que ardía sin consumirse. Dios lo llamó desde la zarza, y Moisés respondió: «Aquí estoy». En Éxodo 3, 7-10, Dios revela a Moisés su plan de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés, temblando de miedo, escucha cómo el Creador le da instrucciones claras: «Yo estaré contigo». La zarza que ardía sin consumirse es un detalle que desafía nuestra comprensión. Según Éxodo 3:2, el ángel del Señor apareció en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. En Éxodo 3:5, Dios le ordena a Moisés: «No te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa». Este acto simboliza el reconocimiento de la santidad de la presencia divina. Algunos investigadores han intentado explicar este fenómeno como un caso de combustión espontánea o gases subterráneos inflamables. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido capaz de explicar cómo la zarza ardía sin ser consumida. A pesar de estos intentos, la ciencia no ha logrado desentrañar este misterio. El relato bíblico sigue siendo único en su descripción de un fuego que no destruye, sino que simboliza la presencia eterna de Dios. En Éxodo 3, 13-14, cuando Moisés pregunta por el nombre de Dios, él responde: «Yo soy el que soy». Esta declaración poderosa establece a Dios como el eterno y autosuficiente. Dios instruye a Moisés para que regrese a Egipto y libere a su pueblo. Moisés, con dudas, dice en Éxodo 4:10, «Señor, nunca he sido elocuente». Pero Dios le responde: «Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar». Éxodo 4:12. En muchas partes de la Biblia, el fuego simboliza la presencia y la pureza de Dios. En Deuteronomio 4:24, se dice: «Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor». La zarza ardiente es un reflejo de esta naturaleza divina. Incluso hoy, en el desierto del Sinaí, peregrinos relatan experiencias espirituales profundas al acercarse al lugar donde, según la tradición, ocurrió este encuentro. Este monasterio, construido al pie del monte Sinaí, alberga un arbusto que se cree descendiente de la zarza ardiente. Es un símbolo vivo de este milagro bíblico. La ciencia puede intentar buscar explicaciones, pero la zarza ardiente sigue siendo un evento único que trasciende lo natural. Es un recordatorio de que la fe y lo inexplicable caminan de la mano. Dios promete a Moisés: «Yo te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo». Éxodo 3:10. Este llamado transformó a un pastor temeroso en un líder determinado. El relato de la zarza ardiente nos enseña que obedecer el llamado de Dios, incluso en medio de la duda, puede cambiar no solo nuestra vida, sino la historia de los demás. El milagro de la zarza ardiente sigue recordándonos que Dios puede manifestarse de formas extraordinarias para revelarnos su propósito. En un mundo que busca explicaciones para todo, la zarza ardiente nos invita a recordar que hay eventos que solo pueden explicarse por la intervención divina.
El relato no solo desafía a la ciencia, sino también a nosotros, a creer en un Dios que actúa más allá de lo que podemos entender. La zarza ardiente ha inspirado a millones a lo largo de los siglos, apareciendo en el arte, la música y la literatura como un símbolo de fe y perseverancia. Este milagro es parte de una cadena de eventos en la Biblia que muestran la intervención directa de Dios en la historia de la humanidad. ¿Cómo un simple arbusto pudo arder sin ser consumido? La respuesta no está en la naturaleza, sino en el poder de un Dios que trasciende toda explicación humana. La zarza ardiente de Moisés es un testimonio de la intervención divina y un recordatorio de que hay misterios que solo la fe puede revelar. Una vez más, la Biblia tenía razón. No olvides suscribirte y acompañarnos en el próximo misterio. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.